Venga, pues nada, yo simplemente seré breve. Buenos días a todos. Soy Ignacio Gurría. Simplemente estoy aquí para presentaros el Hub de Digitalización y Vino, que es el hub que se ha constituido junto con la Federación Española del Vino para tratar de hacer acciones como la que hoy estamos aquí presentes, ¿no? Es decir, tratar de facilitar el acceso a la tecnología desde el punto de vista desde el sector del vino, ¿vale? El Hub de Digitalización y Vino se constituyó a principios del año 2020 o a mediados, justo fue post-pandemia, y es un grupo constituido con 8 bodegas miembros de la Federación Española del Vino y 8 empresas tecnológicas, entre las que se encuentra Arsis, que es nuestro ponente de hoy, ¿no? Esta serie de webinars lo que tratamos de hacer es abarcar el mayor espectro tecnológico que podamos para que, bueno, pues las bodegas, en función de vuestras necesidades, pues podáis tener información precisa y de valor respecto a las tecnologías de mercado. Esto de tecnologías de mercado es importante, tratamos de acelerar un proceso de digitalización para vosotros, para las bodegas, desde un punto de vista de tecnología real, ¿no? No tanto de innovación, sino de tecnología de impacto y de tecnología que podamos, digamos, implantar de forma inmediata, ¿vale? Sin más, pues yo doy paso a Antón, que es quien, bueno, ya creo que se ha presentado, va a coordinar el webinar, y a Fernando Fuertes, que es quien lo va a impartir. Al final del webinar tenéis abierto la posibilidad de hacer preguntas y nada, simplemente pues espero que sea beneficioso y fructuoso este webinar. Así que un saludo a todos. Muchas gracias, Ignacio. A vosotros. Nada, presento otra vez, bienvenidos a este webinar de datos y inteligencia artificial y escenarios de uso. El ponente de hoy es Fernando Fuentes, que me debería estar escuchando. ¿No es así, Fernando? Es correcto, sí, yo os escucho. Perfecto. Cuando quieras puedes empezar a compartir tu presentación y puedes comenzar cuando quieras. Solo recordar a los asistentes, la duración del webinar es de 1 hora aproximadamente. Podéis hacer preguntas y preguntas cuando las consideréis. Al final de este webinar leeré las preguntas yo a Fernando para que os conteste. Cualquier otra duda o sugerencia lo podéis hacer a través del panel y yo os iré contestando por chat. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Antón, por la presentación. Ignacio también, muchas gracias por la presentación del objetivo del Hub del Vino y un poco en antecedente de una de las razones que originan esta serie de webinars, y en particular el nuestro y el que tenemos hoy para hablar de inteligencia artificial. Simplemente por confirmar que estáis viendo la pantalla de presentación para la redundancia de la propia presentación, en azul, con el logo de Arsis y con el título de la ponencia. Es correcto, ¿no? ¿Lo estáis viendo todos? Se está viendo, Fernando. Vale, se está viendo, perfecto. Sí. Bueno, pues efectivamente la duración que tenemos planificada es de 1 hora, pero bueno, probablemente se quede entre 30 y 40 minutos, para depender un poco de la interacción con vosotros. Pero, como veis en el propio título de la presentación, vamos a cubrir un tema que ahora está muy de auge, muy en la boca de casi todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Y lo vamos a tratar de llevar a un terreno un poco más práctico, para que veáis cómo, a pesar de ser una tecnología incipiente, sí hay una serie de bases y de tecnologías base que nos va a permitir también anticipar qué tipo de modelos de negocio, qué tipo de despliegues y qué tipo de usos vamos a poder ir viendo en este tipo de tecnología, ¿vale? Voy a tratar de avanzar la slide. Vale. Por ir anticipando un poco cómo está estructurado el webinar, vamos a dividir el mismo en 2 partes principales. Una primera, donde vamos a tratar, o voy a tratar de explicaros un poco cuáles son los orígenes o algunos de los drivers de la inteligencia artificial, algunos de los conceptos que se oyen, que a veces es un poco confuso, y luego vamos a tratar de ver de dónde venimos con la inteligencia artificial, cómo nos encontramos hoy y hacia dónde vamos, ¿vale? Y también un tema que ahora también está muy en debate, acerca de
qué tipo de ventajas nos puede aportar la inteligencia artificial, los claros, pero también qué incertidumbres y qué oscuros puede aportar, ¿no? Y dónde tenemos que prestar especial atención. En esto veremos que hay una serie de expectativas, estamos ahora en un punto muy álgido de las mismas y estamos probablemente en una situación exagerada en uno y otro extremo. Es decir, la inteligencia artificial aparentemente vale para todo y por otro lado, eso es un extremo eufórico, y por otro lado tenemos el extremo pesimista en el cual la inteligencia artificial incluso nos puede matar a todos, ¿eh? Ni una cosa ni la otra, lo iremos viendo y veremos que esto es un proceso natural de aceptación de las tecnologías y sobre todo cuando las mismas son disruptivas. Y la segunda parte del webinar se va a centrar en llevar esto un poco a tierra, ¿no? En ver qué modelos de negocio se están implantando, qué opciones, qué perfil de cliente, de qué manera trabajar con este tipo de tecnologías. Incluso veremos ejemplos muy concretos de cómo se lleva esto a tierra, ¿no? Insisto, también porque todas las tecnologías parten de ciertos habilitadores, que muchas veces son otras tecnologías, y muchas veces el recorrido que han tenido las mismas sirven de ejemplo de cómo puede ir evolucionando esta en concreto, ¿no? Bueno, pues sin más retraso, luego haremos un resumen al final de estos mismos puntos, pero sin más retraso, permitirme que pasemos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, desde un punto muy conceptual, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que entender, y ahora vais a entender también por qué hablamos de los datos, pero lo ha indicado un poquito Ignacio también al principio, estamos en un proceso frenético de digitalización. Esto se traduce sobre todo en que estamos en una época donde exponencialmente estamos generando una cantidad ingente de datos. El dato digital, el dato lo domina todo. Hay una serie de cosas que han permitido esto, pero en esencia lo que vemos son crecimientos exponenciales de estos datos y estamos hablando de cifras y de magnitudes de zettabytes. Ya sabéis que de zettabytes pasamos a 1000 exabytes, 1000 petabytes, 1000 terabytes, es una cantidad ingente de datos. Y es un crecimiento además que, como estáis viendo, estos son datos de IDG del año 2022 con predicciones ya hasta el 2026, pero estamos hablando de crecimientos de un 25%. Esto es una cosa exagerada, ¿vale? Y es una de las consecuencias lógicas del proceso de digitalización. Pero claro, es evidente que las capacidades del ser humano para gestionar y almacenar estos datos pues son limitadas. Ahora mismo, con las neuronas y las conexiones que tenemos en nuestra cabeza, incluso a pleno uso, y hay casos raros de gente que por enfermedad o por nacimiento tiene esa capacidad, pero no es la condición de un ser humano normal, ahora mismo nuestras capacidades están estimadas en 2,5 petabytes si fuéramos capaces de utilizar la máxima capacidad de nuestro cerebro para almacenar esta información, no ya procesarla, almacenar. Con lo cual, es muy evidente que toda esta avalancha de datos estructurados, etcétera, que nos viene encima, es algo que no podemos gestionar nosotros, ¿vale? Necesitamos sencillamente ayuda, ¿vale? Y básicamente la digitalización está convirtiendo nuestra realidad en datos y lo que os acabo de indicar. No podemos gestionar esto de una manera autónoma desde el punto de vista del ser humano. Hace falta ayuda para esto. Pero esto no es lo único. Lo que está por ocurrir y está empezando a ocurrir ya en ciertos sitios es el hecho de que no solamente tenemos esos datos, o sea, no es una consecuencia solo de la digitalización. El siguiente paso que está empezando a ocurrir es lo que llaman la era de los negocios digitales, es decir, que ese dato se convierta en negocio, que la gente empiece a explotar estos datos, esta digitalización, y que esto se traduzca o lo traduzca en ingresos, en diferenciaciones, en oportunidades de negocio, etcétera, en negocio en sí. Y de hecho se le está empezando a pedir a los departamentos de IT, que en muchas ocasiones son un centro de coste y que ahora están inmersos en esta digitalización, se les está empezando a pedir que participen a la hora de colaborar, no solamente como un coste, sino como un posible ingreso de cara al negocio. Están cogiendo ese protagonismo y se les está empezando a pedir, tienes que convertir esto en ingresos para nuestras compañías. Eso es una predicción que, como he dicho, sigue un recorrido y que en los próximos años vamos a ver cada vez más incipiente. Con lo cual, todos estos datos que tenemos almacenados, se les va a ir pidiendo una serie de actuaciones sobre los mismos. Desde el punto de vista de, para empezar, los vamos a tener que tratar de una manera muy ágil, de una manera muy automática, ¿vale? Automatización que va a derivar en agilidad y productividad.
Vamos a tener que extraer información de esos datos, lo que va a requerir una potencia de análisis de los mismos. Y también muy importante, queremos sacar innovación y diferenciación de estos datos. Y esto va a requerir un aprendizaje, ¿vale? Entonces, no solo es disponer de esos datos, es el hecho de, aplicando automatización y potencia de cómputo, queremos aprender de los mismos. Y en esencia, estos son los dos drivers principales de una inteligencia artificial, que luego vais a ver que es mucho de partir de datos y de tratar los mismos, ¿vale? De una manera matemática o de una manera que refleje las reglas de negocio de las empresas, pero de eso se trata, ¿vale? Así que necesitamos ayuda para las dos cosas. Y es una de las dos palancas que están moviendo lo que es la inteligencia artificial hoy en día, ¿vale? Recordad, desde la transformación de digitalización vamos a ir a la era de los negocios digitales, ¿vale? Bueno, entonces hablamos de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se puede resumir básicamente en la habilidad de las máquinas de presentarse como seres humanos. Claro, tiene su lógica, porque si venimos de las dos slides anteriores, de lo que estamos hablando es de, tenemos datos y queremos explotarlos, datos humanos que han generado los seres humanos y queremos explotarlos para que sean válidos para los seres humanos. Ergo, lo más lógico es que tengamos una tecnología que interprete y explique y adapte esos datos a algo que sea utilizable para los seres humanos. Que nada mejor que sea alguien que sea muy similar o muy parecido a nosotros. Pues por eso la inteligencia artificial, entre otras cosas, trata de imitar al ser humano, ¿vale? Hay diferentes diferenciaciones o clasificaciones de inteligencia artificial, pero básicamente hay dos que vienen reflejando un poco el histórico que tenemos en este tipo de tecnología. Y es que en esta tarea de imitarnos, partimos de una base inicial donde vamos a hacerlo en tareas muy concretas, y es lo que entra dentro de la definición de inteligencia artificial restringida o débil, es decir, vamos a ir a un campo muy específico y vamos a hacerlo muy bien, y a ser posible muy parecido a un ser humano. Pero ahora estamos en los últimos años en una derivada más avanzada de eso, y es, ya no quiero que solo haga una cosa. Imitar a un ser humano en lo más posible se trataría de hazlo en casi todos los campos o en muchos de los campos de aplicación. Es decir, que no sea una única tarea, sino que en lo posible sea varias, ¿vale? Y por eso estáis viendo ahora inteligencias artificiales que no solo ya son capaces de mantener contigo una conversación, sino que son capaces de generar audio, imágenes, código de desarrollo, etcétera. Se quiere que sea multimodal, ¿vale? Eso lo veremos más adelante. Y es dentro de la definición de inteligencia artificial general fuerte donde encontramos este tipo de herramientas, ¿vale? Vale. Recordad también el mensaje que pretendo trasladar aquí, y es el hecho de que pretendemos que sea una prolongación de nuestras capacidades. En un futuro, ya mejora algunas de las mismas, en un futuro, yo creo que muy, muy lejano, trataremos de que además lo haga en un número relevante de campos como para decir, vale, puede ser un sustituto de un ser humano, ¿vale? En un momento. Ahora veremos que eso, también lo veremos más adelante, puede ser una amenaza, pero también puede ser una ventaja, ¿vale? Depende cómo lo interpretemos, y ahora no es un buen momento para hacer este tipo de interpretaciones, porque creo que estamos en una fase muy emocional acerca de esta tecnología. Vale. Cuando hablamos de inteligencia artificial suelen surgir también otros términos que pueden generar cierta confusión. Se habla mucho de machine learning, y en ciertos foros también de terminología como deep learning. Simplemente por tratar de simplificar y explicar un poquito qué significa esto, partimos del concepto de inteligencia artificial donde queremos que una máquina nos imite. Una subdivisión de eso más avanzada es el concepto de machine learning, que es una serie de tecnologías o de usos donde mediante un aprendizaje automático queremos que las máquinas además aprendan por sí mismas, ¿vale? Por ir haciendo una analogía o un ejemplo, podemos considerar un robot de los que vemos, por ejemplo, tipo Boston Dynamics, donde el robot es capaz de imitar movimientos humanos y aparentemente muy humanos, lo hace muy bien. De momento nos está imitando. Si le añado el concepto de Machine Learning, pues por ejemplo este robot puede ver nuestros gustos musicales y en un momento dado puede empezar a hacer recomendaciones en vista de lo que tú has estado escuchando en el pasado y yo veo que tú escuchas, te voy a hacer una serie de proposiciones, recomendaciones, de una manera autónoma. Lo hace porque ha aprendido, ¿vale? Pero sigue siendo un aprendizaje
demasiado automático. Es decir, en el momento en que cometa errores, va a necesitar todavía la intervención probablemente de un tercero, un ser humano, para corregir esos errores, ¿vale? Entonces, tiene capacidad de aprendizaje, pero es un poco limitada. Ese concepto todavía es machine learning. Pero una evolución de esto y otra subdivisión, y es donde nos encontramos ahora mismo, son las tecnologías de deep learning, en el cual ya queremos un aprendizaje futuro, un aprendizaje profundo. Es decir, queremos que sea la propia tecnología la que aprenda y se autocorrija si es preciso. Queremos esa autonomía, ¿vale? Y seguimos con el sesgo de, como queremos que sea algo utilizable por el ser humano, pues seguimos con ese concepto de imita al ser humano en tu actuación, ¿vale? Para que te entienda perfectamente. Y así es posible para que no te pueda distinguir. Ese es un poco el concepto que hay después de Deep Learning. Si seguimos con la analogía de nuestro robot, ahora lo que queremos es que sea capaz de mantener una conversación con nosotros, sin que podamos distinguir en un momento dado si hay un ser humano detrás o es una máquina. Queremos que nos pueda reconocer, por ejemplo, si vamos en un momento dado, nos ponemos un gorro, nos ponemos unas gafas, nos ponemos una mascarilla, envejecemos, este tipo de cosas. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que empezamos a ver con tecnologías de Deep Learning, ¿no? El tipo de ejemplo. Vale. Hay otras, bueno, y en esencia, recordar, pasamos desde una fase de imitar a otra de aprendizaje y a una de mimetizar, donde ya no seamos capaces de distinguir qué es lo que hay detrás, ¿vale? Hay otra serie de tecnologías que también están involucradas en la inteligencia artificial, que muchas veces se obvian, pero que es una base fundamental de las mismas. Y recordar un poco cómo arrancamos el webinar, empezamos por hablar de datos, ¿vale? Pues evidentemente tecnologías como Big Data que gestionan y generan incluso pipelines de datos que sirven de ingesta para este tipo de tecnologías son fundamentales, ¿vale? Y ciertos perfiles que las generan, por ejemplo, Data Science, que es una tecnología, un perfil de persona que se utiliza muy a menudo en este tipo de tecnologías, están directamente relacionadas también con esta gestión de datos, ¿vale? ¿Por qué es importante los datos? Pues porque sorprendentemente, por ejemplo, cuando alguien aborda un proyecto de inteligencia artificial, el 80% del trabajo es garantizar que la base de datos, los datos de inicio, son correctos, son válidos y son atacables por los distintos algoritmos y los distintos procesos que va a haber detrás de inteligencia artificial. Sin eso, no vamos a tener un éxito en la aplicación de este tipo de tecnologías. Así que esto es fundamental, ¿vale? Muy bien. Bueno, habiendo analizado un poco algunas de las bases intrínsecas y algunas de las terminologías de las que hablamos en inteligencia artificial, vamos a tratar de identificar un poquito de dónde venimos con la inteligencia artificial, para ver dónde nos encontramos y luego hacia dónde va evolucionando este tipo de tecnologías. Y bueno, enfatizando esta analogía acerca de lo que pretendemos es imitar a un ser humano, pues tradicionalmente lo que más se ha visto es este tipo de tecnologías tratando de imitar los sentidos del ser humano, ¿no? Entonces, se ha estado evolucionando en tecnologías de speech o de habla, tanto de reconocimiento de texto como traducción de texto al habla, tecnologías de visión, de detección de robotizada y detección de parámetros y de visión desde máquinas, ¿no? Que es esa la parte tradicional de lo que es nuestros sensores de vista, ¿no? De la parte de robótica, donde bueno, lo que tratamos es nuestros brazos y piernas que se traduzcan en herramientas para este tipo de tecnologías que puedan imitarnos también. Y por qué no, también ampliar las capacidades de los sensores del ser humano, porque todas las tecnologías de IoT y sensores de temperatura, etcétera, pues son añadidos que no están disponibles en nuestro repertorio como seres humanos, pero que sí están disponibles para este tipo de máquinas, ¿no? Y eso ha derivado en nuevas ramas, como por ejemplo la inteligencia artificial de Artificial Intelligence of Things, que es básicamente la incorporación de estos sensores adicionales a este tipo de tecnologías. En un segundo plano, planning, scheduling, optimization, persistence y demás, lo que venimos a reflejar aquí es el tratamiento de la información, ¿no? Y hay dos en particular que en los últimos años han explosionado, ¿no? El concepto de machine learning, es decir, el aprendizaje, ya habéis visto antes que inicialmente un poco limitado, pero ahora muy avanzado, ¿no? Y campos como el lenguaje natural o el Large Language Models, que son una manera de explotar todas esas
bases de datos, esas fuentes de textos, de audios, de vídeos, etcétera, ser capaces de una manera masiva interpretarlos, y ellos no solamente ya interpretarlos, y eso también es algo que ha estallado recientemente, aunque ya lleva tiempo en el mercado, lo estamos viendo ahora en aplicaciones prácticas, es el hecho de generar además contenidos en base a esta información, ¿no? Que son las tecnologías de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que es lo que estamos viendo, si me permitís ahora, en tecnologías como ChatGPT, que son chatbots, la versión de Google que acaba de salir basado en su tecnología Lambda, que es BART, y bueno, pues ahí tenéis ejemplos de otras también tecnologías. Por ejemplo, Anthropic es una muy específica para el entorno de ventas, Bloom es una muy específica para el entorno de toma de decisiones en negocios, Codex, ejemplos Copilot, que es una muy específica para la generación de código, porque tener en cuenta que la interpretación del lenguaje, el concepto de lenguaje, inicialmente el enfoque ha sido el lenguaje humano, todo lo que acarrea, que puede ser texto, imagen, etcétera, pero lenguaje como tal, por ejemplo, puede ser lenguajes que utilizan máquinas, por ejemplo, entornos de lenguajes de desarrollo, de programación de software, eso es un lenguaje, ¿no? Entonces, eso también entra dentro del ámbito de este tipo de tecnología. Por eso no sorprenderá ver que ChatGPT, por ejemplo, es capaz de generar código, y de hecho yo siempre pongo el mismo ejemplo de dos cosas, de cómo evoluciona este tipo de tecnologías y de cómo se traduce en distintos tipos de lenguaje. Yo me acuerdo que ChatGPT explosionó en el mes de octubre-noviembre del año pasado, no hace mucho, y en febrero mi hijo mayor ya estaba utilizando esta tecnología para hacer algunos de sus deberes, en concreto para hacer un desarrollo de software en Python de un conversor de moneda. Pues sencillamente se lo hizo ChatGPT, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lenguaje más, como puede ser las matemáticas, el código de un DNA, de un ARN, de una célula, etcétera, ¿no? Luego hay también herramientas tipo Midjourney, DALL-E, que es generación de imágenes. De generación de imágenes podemos generar vídeo, como Imagen Video, ¿no? Y bueno, pues las Whisper, que es otro ejemplo de este tipo de tecnologías a la hora de concentrarse en el habla, ¿no? En traducir texto a voz y voz a texto, ¿no? Pero estamos ahora mismo, venimos de este tipo de tecnologías y estamos ahora particularmente enfocados o generando mucha atracción en las generativas. Recordar, esto es un poco ser capaz ahora de generar contenidos indistinguibles. Y por contenidos de texto, que es lo tradicional, son las bibliotecas de toda la vida, a imágenes, audio y vídeo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo de inteligente es hoy la inteligencia artificial? ¿En qué momento estamos en esa mimetización del ser humano? Bueno, pues aquí hay un estudio publicado por la Universidad de Stanford, donde podéis ver para ciertos parámetros como la clasificación de imagen o para la compresión lectora, tomando como umbrales las líneas punteadas lo que es un ser humano, pues sorprendentemente vemos que este tipo de tecnologías ya han pasado ese umbral. No solo ya tienen la capacidad humana, sino que la están mejorando. Son capaces de reconocer imágenes en algunos momentos mejor y más rápido que nosotros, eso no hay la menor duda, y también hacer una compresión bastante buena de la información, la compresión lectora, ¿vale? O sea que ya están ahí. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿vale? Y de hecho, otro buen ejemplo, por ejemplo, de hasta qué punto son competentes es, hace poco, OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, ha publicado, hace muy poquito, después de traer su nueva versión de algoritmo GPT-4, qué tipo de resultados está obteniendo este tipo de tecnología a la hora de pasar exámenes profesionales, en este caso es del mercado estadounidense, qué tipo de puntuación está obteniendo, ¿no? Y sorprendentemente lo que estamos viendo, estos son los exámenes que pasaría, digamos que no es el equivalente a la selectividad, pero es similar, es decir, alguien que quiera especializarse en una rama, en una profesión, pues estos son los exámenes habituales con los que se va a encontrar, ¿no? Para certificarse, para conseguir esa titulación. Y como veis, es sorprendentemente cómo se están aprobando y con nota la inmensa mayoría de ellos. De hecho, aquí tenéis una comparativa de lo que era el resultado de un GPT 3.5 con la nueva versión GPT-4, en la que además se le ha añadido reconocimiento de imágenes, recordar esa capacidad multimodal, ¿vale? Y lo que podéis ver es que está suspendiendo en únicamente 4 o 5 ramas. Curiosamente,
en literatura inglesa en la generación de ciertos códigos que tienen su complejidad de desarrollo de software y en algunos temas de matemáticas, pero hay otras ciencias que ya las domina perfectamente. O sea, aprueba los exámenes y con notas. Así que estamos en una evolución bastante interesante ahora mismo de este tipo de tecnología, ¿vale? Y una reflexión que también luego la volveremos a ver a lo largo del webinar, y es el hecho de que entre la versión 3.5 y la versión 4 que vemos ahora ha transcurrido un año, para que veamos qué tipo de velocidades estamos viendo en el impacto y en la adopción de este tipo de tecnologías. Luego veremos por qué, ¿vale? Esto es un aviso también para navegantes. Este tipo de cosas, por ejemplo, en un entorno como las bodegas, pues, y en cualquier otro, de la noche a la mañana, un competidor puede aparecer, apalancar este tipo de tecnologías y ser disruptivo y desplazarnos en el mercado. Con lo cual hay que estar muy pendiente por la diferenciación que me puede aportar y por la amenaza que puede suponer si no lo hago en este tipo de tecnología, ¿vale? Que luego veremos que también tiene su aplicación en el sector viticultor, ¿vale? Bueno, ¿y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial? Bueno, hay una serie de campos donde se está haciendo. Bueno, antes de pasar a eso, permitirme que repase también casos de uso muy típicos. Esto pretende ser el lío que veis en pantalla, es decir, ahora mismo hay una parte de realidad y otra parte de expectativa, pero la inteligencia artificial se está utilizando en infinidad de usos o se está pretendiendo dar infinidad de usos para la misma. Yo he destacado los más relevantes en la parte de salud, ¿no? Desde robots que empiezan a hacer los Da Vinci, versión avanzada, donde empiezan a hacer operaciones, algunas partes ya incluso tratando de automatizar las mismas, a lo que es investigación y desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, diagnóstico, etcétera. Evidentemente en el sector financiero se está utilizando mucho. Probablemente vosotros es un ejemplo muy perfecto de un uso de la inteligencia artificial, que es detección de anomalías. Pues probablemente vosotros, si ya estáis trabajando con grandes bancos, empezáis a ver ciertos mensajes, ciertas actuaciones en el banco ante comportamientos que pueden parecer sospechosos. Hay una inteligencia artificial detrás monitoreando y desde el punto de vista de seguridad anticipando posibles intentos de fraude o de ataque, ¿no? Y eso yo lo he experimentado en primera persona con algunas alertas y probablemente muchos de vosotros estén en ese proceso, ¿no? Pues eso es otro ejemplo de la aplicación en el sector financiero de este tipo de tecnologías. En consumo se aplica también bastante, en fabricación, entretenimiento en general, automoción, educación, telecomunicaciones y por supuesto en defensa, ¿vale? De hecho hay alguna legislación también muy interesante al respecto. En el sector del vino también. De hecho, se está concentrando mucho en tres polos, lo que es el cultivo, lo que es la producción y lo que es el marketing, de llevar al mercado este tipo de soluciones. Y en la parte de agricultura, pues desde el control de plagas y enfermedades a detección de cuándo hay que hacer la cosecha en el momento correcto, en lo que es la irrigación, la reacción al cambio climático, fertilización, la aplicación de robótica y sensorización para poder procesar todo esto, la producción del vino, ¿no? A mí hay campos como, por ejemplo, la predicción de calidad o la evaluación de la calidad, ¿no? del caldo que tenemos en ese momento. Y luego también en la comercialización, ¿no? En la detección de patrones de uso, etcétera. Y también hay algún uso muy curioso, ¿no? La elaboración de vinos privados, ¿no? Según ser capaz de retocar la producción vinícola para hacer una producción específica para un sector concreto o país concreto o un gusto concreto de consumidores, ¿no? Pues eso son cosas que se empiezan a ver también por ahí. Y curiosamente, hay países, por ejemplo Australia parece que está bastante avanzada en el uso de este tipo de tecnologías para aplicadas a este sector en concreto, ¿no? Pero es por daros algunas pinceladas de las cosas que se están hablando. Bueno, ¿y a dónde vamos? Que es la parte que quería hablar antes de las slides anteriores. Bueno, pues la inteligencia artificial está ahora mismo muy enfocada o se está detectando un cierto enfoque en ciertas aplicaciones muy concretas y ciertas palancas que hay detrás, ¿no? La primera es, ya la he descrito en
Queremos que sean no ya buenas en una cosa, sino en varias cosas, desde la misma herramienta, ¿no? Es el concepto de multimodal. Eso ya lo estáis viendo, habéis visto antes el ejemplo. El GPT-4 ya incorpora, no solamente desarrolla código, no solamente es capaz de mantener una conversación con nosotros, ahora también es capaz de procesar y hacer imágenes y seguir avanzando en esa línea, ¿no? Y de eso hay muchas tecnologías tratando de convertirse en multimodales, es decir, multipropósito en uno, ¿no? Queremos también inteligencia artificial, machine learning extremo a extremo. Esto todavía sigue siendo, y lo vamos a ver luego a medida que vayamos avanzando en el webinar, complicado de hacer y de gestionar, ¿no? Sigue siendo mucho de silo, de una cosa para una inteligencia artificial para una cosa, otra inteligencia artificial para otra, y lo que queremos es, en la medida posible, que llegue un usuario lo más agnóstico posible a la tecnología, porque muchos de nosotros queremos utilizar inteligencia artificial, pero no queremos ser expertos de inteligencia artificial, y queremos que esto se nos dé solución extremo a extremo, lo más sencilla posible. Pues en eso se está avanzando. Ahora veréis también la infinidad de herramientas y de tecnologías y de modelos de uso de las mismas y cómo eso hay que ponerle un cierto raciocinio. Y cómo muchas veces este raciocinio lo tenemos que buscar en un tercero, en un partner, ¿vale? Eso lo vamos a ver. Datos sintéticos, pues porque a la hora de desarrollar este tipo de tecnologías hay que utilizar datos. Estos datos, si son reales, pueden plantear condicionantes éticos, legales, etcétera. Bueno, pues se está haciendo un esfuerzo importante para disponer de datos que nos permitan, por ejemplo, entrenar los algoritmos de una manera segura. Son datos ficticios, pero perfectamente válidos para poder desarrollar esta tecnología. De tal manera que no tenemos por qué estar utilizando datos reales, que en un momento dado pues, puede ser incluso un problema legal, ¿no? Va a haber hardware chips especializados en inteligencia artificial. Eso ahora se traduce muy mucho en conceptos de GPUs, pero eso tiene que evolucionar, ¿no? Tiene que ser cada vez más específicos para lo que es este tipo de inteligencia, que demanda unos cómputos ingentes, ¿no? Y ahí estamos hablando de chips 3D, que ya registran una cierta integración de diferentes componentes en un único chip, ¿no? Desde memoria, proceso, etcétera, chips fotónicos y ya el archimaniseado, computación cuántica, que llegará en su momento donde probablemente muy a largo plazo. Programación aumentada. Es verdad que se está evolucionando mucho en la generación de código. Los ejemplos de Copilot es un ejemplo muy patente. Pero también no sé si habéis visto que es una área donde todavía hay muchísimos problemas por parte de la inteligencia artificial. Habéis visto el ejemplo de esos exámenes que todavía no aprueba, esos 4 o 5, uno de ellos es la generación de código complejo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que hay ciertos desarrollos de código que la inteligencia artificial directamente va a suplantar o va a reemplazar al desarrollador, pero lo que va a ocurrir realmente es que esto va a ser una programación aumentada. Es decir, está aquí para ayudar, no para reemplazar, ¿vale? Va a seguir haciendo falta programadores y ciertos usos donde la inteligencia artificial no va a poder reemplazarnos, ¿vale? Pero se está haciendo un énfasis en potenciar eso. Los mundos virtuales, usos específicos como gestión de fraude o de estos mundos virtuales, no ya el metaverso, sino toda la familia del gaming online, de evitar que haya ahí tramposos, este tipo de cosas. Bueno, pues eso es otro área de atención para este tipo de tecnología. Y por último, los deepfakes, que ahora también veremos, es uno de los grandes problemas éticos que plantea esta tecnología y de cómo se puede avanzar en que sea la propia inteligencia artificial quien empiece a detectar estos fraudes, incluso llegar a detectar qué inteligencias artificiales han generado ese contenido fraudulento, así como, por ejemplo, están empezando a plantearse dispositivos de grabación, por ejemplo, de imágenes, donde directamente, embebido en el hardware, pues se va estableciendo un proceso de autenticación para saber si ese contenido en un momento dado ha sido modificado y por lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Y estamos hablando de tecnologías de criptografía y blockchain, incluso embebido en el hardware de algunas de las cámaras, ¿no? Bueno, ese es el tipo de cosas en los que se tiene que avanzar. Bueno, hablando ahora de qué es lo que aporta fundamentalmente la inteligencia artificial, vamos a empezar por la parte clara y luego vamos a hablar un poco de la parte oscura, ¿no? Pero en esencia se está estimado que el proceso de esa potencia y esa automatización que añade la inteligencia artificial va a traer unas ciertas ventajas que están cuantificadas. Sobre todo va a ser una mejor eficiencia en los costes laborales, en los costes de producción. Eso va a incrementar evidentemente la producción. Y hay estudios, ahora lo veremos, que estiman que esto se va a traducir en un incremento del PIB, del Producto Interior Bruto Global, de un 7% en los próximos 10 años, ¿vale? Cuando hablamos de
eficiencia laboral, hay estudios, por ejemplo, uno muy interesante publicado el mes pasado por Goldman Sachs, va a ese detalle, es capaz de especificar exactamente en qué profesiones vamos a ver impacto de la inteligencia artificial. Y de hecho, lo que estamos viendo es una eficiencia en algunos casos de hasta el 25%. Como veis ahí, los distintos colores de azul lo que indican es profesiones donde va a haber un impacto, serán mayores por encima del 50% en algunas de ellas, por ejemplo, en legal, etcétera, en temas administrativos. En otras será inferior al 50% y en otras será todavía incluso menor, impactará en un 10%. Pero quedaos con ese mensaje de que 2 de cada 3 empleos se van a ver impactados por esta tecnología, ¿vale? En mayor o menor medida. Unas veces nos van a reemplazar, otras veces, la mayor parte de los casos, nos van a complementar, ¿vale? No tengamos miedo del concepto de reemplazar. Ahora veremos que esto es un tema histórico y que para nada es un tema de preocupación. Y lo voy a tratar de reflexionar también con datos muy concretos. Pero para terminar esta slide, permíteme también que de media en los estudios más relevantes podemos decir que lo que vamos a ver es un incremento de la productividad de un 2,6. Es lo que se espera que en unos se impactará más, en otros será menos, pero este es el tipo de ratios de qué significa la inteligencia artificial a efecto de productividad, riqueza, etc. ¿no? Bueno, esto es, en última instancia, una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial. Hay algunos temas de preocupación, hay 3 principalmente. Por enlazar con este último, el principal problema que va a haber es, bueno, va a haber implicaciones del empleo. 2 de cada 3 puestos de trabajo se van a ver afectados, ¿vale? Bueno, permitirme que también hagamos una reflexión. Esto también es un estudio, venía enlazado directamente a este estudio que os he comentado de Goldman Sachs, porque si analizamos el impacto que ha tenido las tecnologías desde mediados del siglo pasado, lo que vemos es que efectivamente a medida que van llegando las tecnologías, ciertas profesiones tiendan a ser obsoletas. Pero, igual que se destruyen ciertas profesiones porque sencillamente no reemplazan la tecnología, se generan nuevas, ¿vale? Y de hecho, lo que podéis ver en esta gráfica es que hasta recientemente se destruía al mismo ritmo que se creaba. Es decir, siempre se ha estado compensando. Parece mentira, pero ha sido así. Es decir, ciertas profesiones desaparecen, pero se generan nuevas y eso mantiene un punto de equilibrio. Es lo que veis en la línea verde superior, es los nuevos tipos de trabajo que se crean a medida que va llegando la tecnología, y en la parte inferior en rojo vais viendo los que van desapareciendo a medida que estas tecnologías van reemplazando y dejan obsoletas ciertas maneras de trabajar. Lo que ocurre en los últimos años es que este balance se ha roto ligeramente, es decir, se va destruyendo ciertas profesiones en mayor medida a las que se crean. Esto puede que sea incluso una consecuencia de algunas de las realidades que vivimos ahora mismo y no tiene por qué ser necesariamente negativo. Por ejemplo, a medida que los países, las sociedades incrementan su riqueza, incrementan su evolución tecnológica, vemos una serie de efectos, como por ejemplo el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población se traduce en situaciones en las cuales esta población que va a dejar de trabajar va a tener que estar soportada cada vez más por un número menor de gente que esté trabajando. De hecho, lo que está empezando a ocurrir es que esta población que está en edad de trabajo cada vez es más reducida, ¿vale? Eso lo vemos constantemente en sociedades a medida que van avanzando. Hace poco habéis visto las noticias de una sociedad como la China, que ya ha alcanzado un cierto nivel de evolución. Están muy preocupados por esto, porque están empezando a sufrir los mismos problemas que, por ejemplo, sufrimos en los países occidentales, es envejecimiento y qué va a pasar con una población laboral cada vez más restringida, ¿no? En algunos países como Japón eso ya es un extremo. Allí la longevidad es extrema y cada vez hay menos gente para trabajar. Países como India, que hace poco se han convertido en el país más poblado del mundo, hace escasamente 3 o 4 años, ya está prediciendo que de cara al 2060 va a tener este tipo de problemas, ¿no? O sea que esto es algo que ocurre frecuentemente. ¿Cómo reaccionan normalmente este tipo de sociedades ante este tipo de problemas? Lo hacen de 3 maneras. Lo primero es tratar de fomentar las políticas de natalidad. Eso no funciona, no está funcionando. Lo segundo es importar mano de obra externa. Eso demuestra ser soluciones temporales. Y la tercera es
están utilizando la tecnología de la automatización para reemplazar ese tipo de trabajo donde no se está encontrando o no se quiere realizar labores, ¿vale? Y eso es lo que está ocurriendo. Si tenéis la oportunidad, por ejemplo, de viajar al ejemplo de Japón, yo he estado recientemente allí de viaje, y podéis ver el grado extremo de automatización que se está buscando en ese tipo de sociedad. Uno puede ir a un aeropuerto y el check-in completo es absolutamente automatizado y no aparece ninguna persona, tú mismo te facturas y entregas tus maletas, etcétera. Como que puedes ir a un restaurante y lo que tienes nada más entrar es una máquina donde tú haces el pedido, gestionas todo, etcétera. Lo único que aparece y cada vez menos es un camarero para entregarte la comida, ¿no? Pues ese es el tipo de soluciones que se buscan. Y el ejemplo perfecto de automatización, lo habéis visto antes, y una de las grandes ventajas es, por ejemplo, la inteligencia artificial. O sea, que este tipo de tecnologías vienen a ayudarnos y probablemente muchas veces sea una consecuencia de algunos de los problemas que nosotros tenemos. Y termino esta reflexión simplemente poneos en qué situación, por ejemplo, tenemos ahora mismo en España, donde hay una deficiencia de ciertos perfiles laborales extremos, ¿no? O sea, que tomemos esto no como una posible amenaza, que hasta ahora ha sido un equilibrio perfecto, sino como posiblemente este desequilibrio esté empezando a ocurrir, pues porque es que necesitamos que las tecnologías nos ayuden y nos reemplacen en algunas de las tareas que hacemos actualmente, ¿vale? El otro problema que está apareciendo con la inteligencia artificial es la ética, ¿no? Y en los deepfakes es un ejemplo muy evidente, ¿no? Aquí normalmente yo suelo enseñar un vídeo de un ejemplo muy concreto. Hay una persona que tiene una cuenta en TikTok que sencillamente es una cuenta falsa de Tom Cruise, un actor muy conocido. Y él tiene ahí su propio canal de TikTok y periódicamente sube contenido aparentemente como esta persona, como este actor, pero no lo es. Y os recomiendo que tengáis la oportunidad de verlo porque es impresionante el grado de sofisticación que se consigue a la hora de imitar a Tom Cruise perfectamente, de tener ahí una imagen falsa, de hacer un cruce de mano por delante de la cara y de ver cómo no hay ni una sola variación, de que todo está perfectamente conseguido. Es un vídeo muy curioso, pero bueno, que nos abre reflexiones no tanto ya graciosas como, por ejemplo, las que hemos visto y las que veremos cada vez más frecuentemente de qué pasa si traducimos este tipo de deepfake y actuaciones a ciertas personalidades y ciertos hechos que ya son muy relevantes, ¿no? Como el hecho de empezar a utilizar esto de una manera fraudulenta. Tenéis algunos artículos que han aparecido recientemente, como imitar a ciertas personas que pueden llegar a un extremo de no solamente es un ataque, sino que incluso puede ser una herramienta de estas mismas personas. Y aquí he supuesto la cara de algunas de ellas. No sé si sois conscientes, por ejemplo, hace poco un conocido político coreano estaba utilizando un deepfake suyo para hacer política. Sencillamente había descubierto que utilizando el deepfake en un momento dado no solo le permitía estar en varios sitios al mismo tiempo, sino que además lo podía hacer mejor que en la vida real, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de cosas están empezando a ocurrir. Recordar que también se está empezando a poner mecanismos de protección ante este tipo de actuaciones, pero esto es muy llamativo, ¿vale? Esta es la segunda parte oscura de esta tecnología. Hay otra más, que es la parte de legalidad, ¿no? Y esto es, en el mundo actual, hay, podemos decir que de cada 200 startups o unicornios en lo que es la tecnología de inteligencia artificial, aproximadamente 150 de ellas son norteamericanas, 35 son chinas, es el gran tapado en la inteligencia artificial, y el resto son europeas. Pero cada uno de estos tienen un enfoque a la inteligencia artificial desde el punto de vista legal absolutamente diferente. Lo que vemos es en Asia, en China, principalmente, es un enfoque de el Estado es lo primero, un Estado controlado por oligarquías, pero es el Estado. Entonces, el individuo está supeditado, no existe desde ese punto de vista, la prioridad es el Estado. Ahí el uso de inteligencia artificial, sobre todo el análisis de imágenes y procesado tal, es desde otros puntos de vista abusivo, pero es su filosofía. Tenemos otra filosofía que vemos en la parte estadounidense, donde el mercado, el negocio, es lo fundamental, es lo primordial y todo lo demás está supeditado. Como sociedad anglosajona, el individuo quizás sea el segundo criterio, pero el primero sobre todo el mercado. Y ya habéis visto, hoy mismo han vuelto a salir noticias de algunas de las multas que surgen acerca de conceptos de soberanía del dato y cómo a Meta pues, le han puesto unos cuantos centenares o miles de millones de euros de multa precisamente por infringir
lo que es, por ejemplo, el concepto que tenemos en Europa, y es que sobre todo lo que prima es el individuo, ¿no? Entonces, a la hora de abordar estas tecnologías de inteligencia artificial y otras, se prima sobre todo la defensa del individuo, de sus datos, de sus derechos individuales, ¿vale? En esta filosofía se tiene que establecer legislación, porque hay que poner coto a ciertos usos de este tipo de tecnología. Europa es pionera en esto. Europa lleva un tiempo trabajando y ya hay aprobado un borrador, va camino de que esto se convierta en ley. Quizá de una manera más rápida de lo que creemos. De hecho, ya veis la reacción de, por ejemplo, Google no ha sacado su última herramienta de inteligencia artificial en Europa precisamente por miedo a las implicaciones que va a tener o la posible vulneración que va a hacer esta tecnología de este tipo de leyes. Pero lo que se ha definido ahora mismo en Europa es un mecanismo que yo creo que es bastante inteligente, ¿no? Y es, vamos a abordar la inteligencia artificial con un esquema de riesgos, ¿no? Ahí se han definido 4 riesgos, casos de uso, ¿vale? Se le asigna a cada caso de uso una categoría de riesgo y según la categoría de riesgo hay unos que están directamente prohibidos, esto no se permite en inteligencia artificial, hay otros que tienen que estar validados por un tercero, normalmente una entidad estatal, hay otros donde hay que informar y hay otros donde sencillamente, bueno, no tienes por qué pasar por ninguno de los 3 anteriores, ¿vale? Pero este polo de 3, de casos de uso, riesgos y responsabilidad, es como se está definiendo, se ha definido este borrador de ley, que va a ser pionero en el mundo a la hora de legislar en inteligencia artificial, ¿vale? Pero es un tema ahora mismo que es de preocupación, ¿vale? Y de hecho lo vamos viendo, ya habéis visto lo que se ha contado en el caso de Google, pero también ha habido algún país europeo que ha prohibido ciertos usos o ciertas tecnologías porque puede haber una vulneración de ley, ¿vale? Bueno, lo que se busca es tratar de obtener un sello de IA confiable, ¿no? Que eso lo iremos viendo cada vez más frecuentemente, especialmente aquí en Europa. Bueno, vamos a llevar esto a la práctica, ¿vale? Y voy a acelerar un poquito la presentación por mantener un poco los tiempos que habíamos planificado inicialmente. Dejar que haga una reflexión, ya lo he ido comentando acerca a lo largo del webinar, pero básicamente nos encontramos con una tecnología que es aparentemente, y de hecho lo es disruptiva, la inteligencia artificial. Pero, como todas las tecnologías, hay un proceso de adaptación, de adopción. Es lo que veis en la parte inferior. Esta pequeña joroba en azul, rojo y verde, esto está basado en... Hay un autor, Geoffrey Moore, si no habéis leído su libro Crossing the Channel, lo recomiendo, pero es un buen ejemplo de cómo se adaptan, se absorben las tecnologías dentro de una sociedad, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues hay hay un perfil de usuarios y hay una adaptación de las mismas, y en contraposición de eso, y para esto sirve muy bien el Hype Cycles de Gartner, a medida que se va introduciendo una tecnología y si se consigue que sea disruptiva y cruzar un pequeño desierto, que es la parte que ves ahí en roja, hay una serie de expectativas acerca de esta tecnología y no es equiparable. Es decir, en la fase inicial de adopción, las expectativas, como veis en esta joroba superior, son muy elevadas. Lo que pasa es que esas expectativas no se corresponden con la realidad. Luego hay una adaptación seca de expectativa a realidad, que es lo que implica esta caída de expectativas, y luego, por último, hay una realidad que se impone y se machea perfectamente la expectativa con la realidad, ¿vale? ¿En qué estado nos encontramos ahora mismo en la inteligencia artificial? Pues estamos justo, según Gartner, la inteligencia artificial generativa, la que está más en boga ahora mismo, está justo arriba en las expectativas. Es lo que explica que entre la euforia y el pánico, que suele ser una línea, lo hemos convertido en un círculo y estamos pasando de la euforia al pánico en 0,5 segundos. Lo que explica que oigamos a ciertas personas diciendo que esto nos va a matar a todos si no lo gestionamos con cuidado, y hay otra gente que dice que esto es la panacea de todo, ¿vale? Estamos ahí arriba. Tranquilos, esto se irá asentando esas expectativas y iremos viendo cuál es la realidad que hay detrás de todo esto, que no va a ser ni un extremo ni el otro, eso con seguridad. Nos sirve de ejemplo, y también es una de las tecnologías que habilitan la inteligencia artificial, lo que ha pasado, por ejemplo, con la nube. La nube, hace 4 o 5 años, estaba en el mismo pico de expectativas y en el mismo periodo de adaptación, ¿vale? De adaptación como tecnología. Y hace 4 o 5 años había que estar en la nube, porque había que estar. Y si no estabas en la nube, pues eras un paria o no eras una persona que se había enterado de lo que estaba ocurriendo. Y es que además había que estar en la nube de Amazon, en la de Microsoft y en la de Google.
y no había más explicación, ¿vale? Eso con el tiempo ha ido evolucionando y lo que hemos ido viendo es que la percepción y la realidad era distinta, ha habido una cierta excepción, se ha ido descubriendo que la nube no vale para todo y que hay muchos tipos de nube, igual que hay muchos tipos de usos y necesidades por parte del cliente, ¿vale? Y lo que estamos viendo hoy en día, también según Gartner, en los tiempos actuales, es el concepto que se está imponiendo, que es el concepto de nube híbrida. Hay despliegues que siguen estando en el cliente, hay otros despliegues que están en la nube y además hay multicloud, hay multinubes y además hay nubes públicas, nubes privadas y además hay nubes híbridas, es decir, hay que trabajar con todo esto, ¿vale? Esa es la realidad que se impone después de las expectativas. Esto mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Esto también da pie para que ya os vaya diciendo que la nube es uno de los grandes habilitadores de la inteligencia artificial. Si hay una cantidad ingente de datos y una cantidad ingente de cómputo para tratar esos datos, es porque la nube ha democratizado estos dos términos. Porque antes de la nube, ninguna compañía de manera individual tenía las capacidades de almacenar y de procesar esos datos. Era imposible. Eso ha ocurrido cuando una tecnología como la nube, porque sirve a muchos miles, millones de usuarios, trabaja con unas escalas que es lo que ha permitido que estas tecnologías ahora estallen y de verdad nos estén llegando y aportando lo que estamos viendo, ¿vale? De igual manera, la manera en que se trabaja en la nube, igual que estas expectativas y modelos de negocio han evolucionado en la nube, los mismos probablemente o similares es lo que vamos a ver en la inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver ahora, ¿vale? Una última nota de aviso respecto a esto. Esto va a ocurrir muy, muy rápido. Si miramos en los últimos 100 años cómo ha ido adoptándose estas tecnologías, pues cuando se inventó el coche hasta que no aparecieron las carreteras, no hubo la explosión que representaba realmente el coche. Cuando se inventó la electricidad y no llegó la electricidad y los palos con los cables a nuestra casa, pues eso todavía no era factible. Antes eran decenas de años. Ahora estamos hablando de menos de 5 años, ¿vale? Como estáis viendo, a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, la adopción es cada vez más rápida. Esto significa que la inteligencia artificial llega de repente y lo vamos a ver mañana. Y recordar algunas cosas que os he dicho. Tenemos que estar muy pendientes de estas posibles disrupciones porque impactan a nuestro negocio y cada vez más, ¿vale? Y puede ser una ventaja competitiva o una amenaza competitiva, ¿vale? Bueno, el papel de la nube en la inteligencia artificial. Ya os he resumido básicamente los dos principales. Han aportado esa democratización y el que las compañías puedan permitirse usos ingentes de datos y de cómputo con herramientas de productividad, elasticidad, agilidad, son las tradicionales ventajas de la nube. Y por ir dando algunas pinceladas, eso significa almacenamiento, significa bases de datos. Oiréis hablar cada vez más de conceptos de data lakes, data warehouse, data pipelines, etcétera. Esos son cosas que están en la nube y que sirven para que estas tecnologías las exploten, así como la parte de cómputo. Y oiréis hablar de tecnologías de contenedores, Kubernetes y GPUs que también se aplican en este tipo de ¿vale? Por llevarlo un poco a realidad, si cogemos lo que es un proceso de construcción de una herramienta de inteligencia artificial, esto parte, por ejemplo, de una idea, se traduce en vamos a establecer los datos sobre los que vamos a trabajar y ahí estamos hablando de ingentes cantidades de datos, distintas tecnologías para distintas velocidades de acceso a esos datos, datos estructurados o desestructurados, datos que vengan ya colocados o datos que sencillamente se recogen de millones de sitios o miles de sitios y están ahí volcados y aparentemente no tienen ningún sentido ni ningún orden. Conceptos de vamos a hacer data lakes para esos datos desestructurados o data warehouse para los que lo estén y vamos a hacer pipelines, vamos a hacer tuberías de datos donde hay una ingesta, un procesamiento y eso sale en resultado, ¿vale? Ese tipo de cosas son las que afectan al tratar los datos. En inteligencia artificial a eso le vamos a aplicar algoritmos, hay que aprender, hay que establecer nuestras reglas de negocio, ¿vale? Recordar el concepto de aprendizaje en inteligencia artificial, ahí se trabajan con CPUs, GPUs, máquinas virtuales dedicadas, tecnologías de Kubernetes para dar esa agilidad. Finalmente eso se establece en una serie de desarrollos y principalmente están utilizando tecnologías de Java, Python, etcétera. Y por último eso se lleva a producción. La producción, como ocurre en la nube pública, en la nube privada, en on-premise, etcétera, con los mismos condicionantes que vemos en la nube, ¿vale? Y a eso también rodea una serie de personas y perfiles. Ingenieros de datos para trabajar la parte de datos,
data science o ingenieros de ciencia para procesar y hacer los algoritmos, desarrolladores de software para llevar eso a programas concretos y ingenieros DevOps para llevarlos esos, por ejemplo, en el entorno de contenedores de CDI, CD, etc. ¿Vale? O sea, son tecnologías y son perfiles. ¿Vale? Ya os van dando esto probablemente algún concepto de, uy, esto puede ser complicado. Sí, puede llegar a ser. ¿Vale? Y ahora os haré algunas reflexiones de cómo consumir esto. Bueno, diferentes opciones desde la nube. Bueno, pues al igual que la nube ha madurado, hay nubes híbridas multicloud y hay nubes privadas, nubes en públicas, modelos de on-premise. Bueno, los mismos conceptos que aparecen en la nube aparecerán también a la hora de utilizar inteligencia artificial. Es decir, ¿qué coste voy a tener en esto? ¿Dónde me va a ser más barato en un momento dado hacer una cosa u otra? En la nube pública, en mi propia infraestructura, en la de un tercero que me dé una nube privada. Conceptos de soberanía del dato. Ya habéis visto que la legalidad y particularmente a lo que afecta al dato, GDPR es un polo fundamental de referencia en Europa. Ya habéis visto algunas noticias, acabo de comentar, de la multa que ya ha salido para Meta, que ya había en Amazon, y cosas acerca de ese dato es soberano y está sujeto a una ley europea, y si está sujeto a una ley de un tercero y vulnera esta ley europea, entonces yo tengo un problema y estoy sujeto a que me puedan poner una multa, y las multas son cuantiosas, ¿vale? La complejidad de la solución, el grado de personalización, puedo utilizar un modelo directamente como servicio o requiere una personalización y me obliga a trabajar esto en unidades más pequeñitas, incluso utilizando un tercero, ¿no? Vendor lock-ins, latencias, esto puedo procesarlo allá afuera, pero si estoy hablando en tiempo real necesito que esté ubicado lo más cerca posible de mi lado. Estamos hablando de edge computing, etcétera. Y sobre todo el concepto de servicio, ¿no? ¿Hasta dónde quiero que esto sea un servicio? ¿Vale? Porque aparentemente hay soluciones que tratan de ofrecer un servicio que no suele ser una solución completa extremo a extremo, pero aparentemente es un servicio, es decir, debería de poder consumirlo un humano normal, pero eso vamos a ver que no es exactamente así. Y hay un modelo que igual que se ha implementado en la nube, o destaca ese modo de consumir tecnología en la nube, probablemente es el que se esté imponiendo en inteligencia artificial. ¿Vale? Con lo cual, eso me lleva a, vamos a mirar esto desde la óptica del servicio. Es decir, un modelo de software como servicio es un modelo donde está todo paquetizado y es un servicio que aparentemente es mucho más sencillo de utilizar, porque ya me lo dan todo hecho. Hay un modelo intermedio donde voy a utilizar una serie de herramientas que me va a permitir una cierta personalización, pero hay que gestionar y montar esas herramientas. Y en la parte inferior hay uno que es mera infraestructura, que es la unidad más pequeña y fundamental, donde la personalización es máxima, pero la complejidad también. ¿Vale? Entonces, desde este nivel de servicio, permitirme que ahora aborde distintos usos de la inteligencia artificial. Bueno, como modelo, como servicio. Bueno, aquí lo que vemos es que hay una serie de compañías con una serie, como veis, multitud de servicios. ¿Vale? Recordar que esto es uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, que es todavía no hay una solución extremo a extremo, sino que hay que ir utilizando muchos de estos módulos. Estos módulos se presentan como software como servicio, está hecho por compañías especializadas en inteligencia artificial. No podemos imitarlos. Un OpenAI tiene ahora mismo una capitalización bursátil de 20 billones de dólares. O sea, es impresionante los recursos que hay detrás, porque es impresionante lo que requiere a nivel de recursos. Eso no está al alcance de una compañía normal, y mucho menos si no te dedicas a la inteligencia artificial. Pero estos modelos de servicio adolecen eso que os he dicho antes, no son todavía una solución completa. Adolecen otro problema también, y es, a medida que los proveedores tratan de que abarcar una solución más extremo a extremo, la hacen también más compleja, lo que requiere también cada vez más funcionalidad y más conocimiento de la tecnología de inteligencia artificial, con lo cual vamos desvirtuando un poco esa simplicidad inicial. Y luego tiene otro problema, y es que no se consigue la personalización que se busca. Son modelos de adhesión, un modelo donde yo soy el fabricante, aquí tienes mi software como servicio, pero esto es chocolate, o sea, café para todos. Es decir, esto es lo que hace, tú te tienes que adaptar a mi modelo de negocio, a mi herramienta, y si no te vale, pues probablemente no estés en el sitio correcto. ¿Vale? Nosotros creemos que este modelo lo va a utilizar sobre todo clientes que tengan la capacidad propia, porque esto es un modelo que consume directamente el cliente, software como servicio, y estos clientes son clientes grandes, van a ser clientes que tienen una capacidad, unos recursos de IT propios potentes, y entonces van a ser capaces de gestionar esta complejidad, ¿no? Que le van a tener, o lo que supone gestionar todas estas herramientas.
hay un modelo, que es el modelo de plataforma, donde sí creemos que particularmente va a haber éxito. Porque es lo mismo que ha ocurrido en la nube. Y es básicamente la mayor parte de las compañías, por ejemplo, una bodega, querrá consumir inteligencia artificial, pero no querrá ser un especialista en inteligencia artificial. No querrá tener esos data science, data engineers, DevOps, etcétera. No es su negocio. En última instancia, hay gente que construye verdaderos chiringuitos y en un momento dado dice, pero ¿yo me dedico a esto? Pues probablemente no. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace este perfil de cliente? Este perfil de cliente se apoya en partners. Partners que sí dominan esa tecnología y son ellos los que le construyen la solución de extremo a extremo. Y estos partners que van a tener que hacer una personalización, porque por ejemplo, llevándolo al ejemplo que hemos dicho antes del sector del vino, a la hora de aplicar los algoritmos que tú utilizas en una viña en concreto, pues probablemente no valgan para otra viña en otra bodega. Incluso a lo mejor otra viña ubicada en otra zona geográfica. ¿Vale? Entonces, son tecnologías que van a requerir esa personalización. Bueno, estos partners sí van a tener que utilizar herramientas específicas para obtener esa personalización. Pero esa complejidad de la inteligencia artificial la ha delegado el cliente final en un partner. Este es el modelo que nosotros vemos se utiliza cada vez más en la nube, porque cada vez es más compleja de gestionar y porque cada vez más clientes se dan cuenta de que quieren utilizar la tecnología, pero no quieren ser especialistas en la misma. Esto es lo que también creemos que está empezando a ocurrir a nivel de inteligencia artificial. En España, hace poco, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones, un organismo que depende de Red.es, que es un organismo público, indicó el grado de penetración de esta tecnología, que todavía es corto, estamos en un 8% de penetración, corto con respecto a países de referencia, como por ejemplo Dinamarca, que está en un 24 25, y también enfatizó en qué regiones particularmente se está destacando el uso de este tipo de tecnologías por empresas, ¿no? Y por ejemplo, la inteligencia artificial destacaba Madrid, era un polo importante, Valencia es otro, sorprendentemente en segundo lugar, y asociado a la ingesta de datos, de Big Data, por ejemplo, Madrid volvía a ser el polo principal, pero La Rioja era el segundo. O sea que afortunadamente este know-how se está distribuyendo no en los típicos sitios donde estábamos acostumbrados de ver, ¿no? Lo cual es un indicativo de la riqueza de un país. Pero este es el modelo que vamos a ir viendo cada vez más en inteligencia artificial. Hay un tercer modelo, que es, bueno, permitirme que haga aquí una pequeña publicidad respecto a ARSYS. Ejemplos de este tipo de herramientas, pues nuestro servicio Manage Stackable, que está a punto de salir y ya se utiliza en nuestra matriz en Alemania, pues ahí tenéis distintas herramientas para lo que es el procesado de información, de algoritmos, de presentación de información, de visualización, almacenamiento, ingesta de datos, etc. Son distintas herramientas y aquí lo que hace el partner es, a la hora de construir la solución personalizada de extremo a extremo a su cliente final, consume de los distintos puzzles para obtener ese resultado, ¿no? El tercer modelo es la infraestructura. Este es el más básico. Este probablemente lo están utilizando empresas muy especializadas en inteligencia artificial. Esos partners que construían la solución extremo a extremo, en un momento dado pueden decidir que si lo han hecho en 4 o 5 bodegas, pues a lo mejor tienen una solución que vale para todo el sector y deciden verticalizar esa solución. Y entonces construyen un modelo de software como servicio. Y vienen a hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque son especialistas y quieren utilizar la unidad mínima de construcción para hacer el servicio lo más eficiente, económico y funcional posible. ¿Vale? Aquí no se espera que llegue un cliente final. El grado de complejidad y de know-how que requiere gestionar todo esto solo está reservado para especialistas. ¿Vale? Así que veremos esos partners que os he dicho antes o empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Son el consumidor principal de este tipo de usos. ¿Vale? Y ya para terminar, y tratar de mantenerme un poco en tiempo, simplemente deciros que desde nuestro lado, esta parte de infraestructura, pues esto se traduce en cosas como distintos tipos de almacenamiento de objeto por bloques, distintas unidades para cómputo, desde instancias virtuales dedicadas con GPUs, conectividad con terceros, porque esto es un mundo de multi-cloud, es decir, habrá herramientas conmigo, pero el cliente querrá consumir otras herramientas en otro sitio, tiene que haber la conectividad adecuada. Y luego ciertas plataformas, como las bases gestionadas, Kubernetes gestionados, incluso soluciones a medida que complementen esto. ¿Vale? Esto sería la implementación de esta parte que os he dicho de infraestructura. Solo daos 2 ejemplos del uso de alguna de estas herramientas de las que hemos hablado. Por ejemplo, en ARSYS, un ejemplo podría ser la detección de anomalías, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo típico de Machine Learning. Un ejemplo en la práctica, ya lo he mencionado antes, desde el punto de vista de seguridad, un banco tratando de detectar
Si un patrón en un momento dado se puede convertir o es una amenaza, ¿no? Y hay que tratar de prevenirlo, etc. Otro posible uso, por ejemplo, es, en este caso, pues, la utilización de inteligencia artificial para monitorear y predecir, por ejemplo, posibles inundaciones. Esto es un caso curioso porque este tipo de herramientas, no sé si sois, en Alemania este pasado invierno hubo unas inundaciones bastante importantes y estas herramientas fueron capaces de predecir las mismas con 2 días de antelación. El problema es que no le hicieron mucho caso. Pero la tecnología estaba ahí y el uso también, ¿vale? Y el resultado también, lamentablemente, bueno, pues falló el factor humano, la interpretación de esto. Bueno, con esto concluyo. Espero haberos dado algunos de los conocimientos básicos alrededor de la inteligencia artificial, algunos temas que a priori son sorprendentes, bueno, habéis visto que no lo es tanto, ¿no? Algunas de las bases, en qué estado se encuentra, algunas de los claroscuros, también de algunas de las aplicaciones prácticas, sobre todo desde la óptica de un proveedor como nosotros que trabaja más el modelo de infraestructura y de herramientas y pretende y trabaja con partners especializados que os darán una solución extremo a extremo probablemente a algunos de vosotros, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Quedamos a vuestra disposición por si necesitáis ampliar información o tenéis alguna duda.